¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Consenso. Acá estamos en vivo desde la pantalla de DTV haciendo el resumen de una hora de toda la información parlamentaria. Lo que pasó la semana pasada, vamos a tener que sumarle todo lo que ocurrió durante el fin de semana, que en un ratito vamos a estar conversándolo con el equipo, y lo que se espera para esta, que ya tiene mucha actividad en comisiones, y también vamos a estar actualizando la agenda. Hacemos los títulos de esta hora, presentamos al equipo y por supuesto hacemos una especie de resumen de por dónde está la Argentina en términos parlamentarios a esta hora. Diego Santilli es el nuevo jefe de gabinete. El presidente Javier Milei lo confirmó en el cargo después de la salida de Manuel Adorni. La jura va a ser mañana a las 4 de la tarde. Comisión de Legislación Penal. El miércoles 1 de julio a las 11 horas va a ser el debate sobre el proyecto que establece un régimen para prevención de delitos en espectáculos deportivos. Y este es un proyecto de la diputada Adriana Serquís que propone actualizar gastos de funcionamiento, insumos y equipamientos según el IPC acumulado desde diciembre de 2023. ¿Cómo anda, Silvia? Bienvenida. Muy buenos días. Bienvenido a todo el equipo. Bueno, hoy estaré hablando, además de todas las novedades que vamos a hablar seguramente en el programa, del proyecto que empieza a tratar la Comisión de Legislación Penal sobre el tema. En realidad tiene un título muy lindo, es un proyecto antibarra, se lo digo en castellano para que nuestros televidentes lo entiendan bien. Es un proyecto para establecer que los grupos llamados barras, que se forman en los equipos de fútbol, que participan, que tienen mucha actividad, pero también tienen algunas actividades delictivas, sean reconocidos como una organización criminal. Ese es el punto más importante del proyecto, presentado cuando hace más de un año por la exministra Patricia Bullrich, hoy senadora y presidenta del bloque de La Libertad Avanza. Bueno, en un ratito vamos a estar hablando de eso, que además tiene su pata en la estricta actualidad, porque uno de los casos policiales del momento, que sigue siendo el terrible femicidio de esta chiquita Agostina Vera, tiene como principal acusado a alguien de integrar la barra brava de instituto. Exactamente. Así que bueno, es más que importante porque evidentemente nadie podía desconocer, por lo menos por su fuerte vinculación con la barra de instituto, que esta persona tenía muchos contactos y muchas facilidades para poder contar con distintos recursos en caso de cometer algún delito, poder tener cierta cobertura para evitar que en la inmediatez lo fueran a buscar, siendo que prácticamente dejó señales en todos lados diciendo que había sido la última persona que había estado con Agostina. Sin embargo, por alguna razón que podemos inferir o deducir solo por la experiencia, entre otras cosas por ese contacto que él tenía, bueno, se valió de la posibilidad de estar algunas horas en la clandestinidad, ¿no? Y poder entorpecer la investigación. ¿Cómo andás, Tony? ¿Qué haces, Meli? Sil, ¿cómo va? ¿Todo bien? También un saludo muy especial en este día a nuestros compañeros detrás de cámara. Hoy es el día del camarógrafo, así que los saludamos Feliz también día. en esta jornada, que están ahí siempre dando lo mejor está bueno detrás de cámara, que son los que nos ponen al aire finalmente, no son los que me hacen así cuando me tengo que correr un poquito, los que me dicen, Tony, ajustate un poquito acá. Está así bueno que lo recordás, una parte muy importante de nuestro trabajo. Así que está bueno que un lo saludo traigas. muy importante a ellos. Muy bien. También para destacar, bueno, cómo va a continuar la agenda legislativa después de la salida del jefe de gabinete Manuel Adorni. Recordemos que para el día martes estaba convocada la Comisión de Asuntos Constitucionales con la intención de avanzar con los distintos pedidos de interpelaciones y de moción de censura contra el jefe de gabinete, algo que finalmente se da por descontado que no ocurrirá y no abrirá la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque ese era el tema que lo convocaba, y Manuel Adorni, para quien se está noticiando, ahora que capaz empezó a dormir una siesta el sábado a la tarde, se está despertando ahora, les avisamos que ya no sigue como jefe de gabinete. Así que vamos a también intentar de pensar cómo va a retomar el oficialismo la agenda política de esta Cámara, que venimos de la media sanción del Superrigi, pero también todavía hay muchos proyectos que el oficialismo aún no pudo avanzar en este tiempo. Muchos de estos están en el Senado, como la ley de hojarasca, como la ley de inviolabilidad de la propiedad privada,
como también el proyecto de ley de salud mental, distintas iniciativas de reformas que el presidente Milei había anticipado el 1 de marzo, pero que fueron paralizadas porque a partir de justamente marzo empezó el escándalo con el jefe de gabinete, fue creciendo cada vez más y ya nadie quería quedar pegado al sector político que defendía a un funcionario que justificó su incremento patrimonial casi en $1 millón con la aparición de un pendrive. Bueno, en ese contexto, ya sin Manuel Adorni, de alguna forma Diego Santilli viene a traer una especie de bocanada de aire fresco en la renovación. Lo vimos ayer con la cantidad de dirigentes aliados que se autodenominan colaboradores o algunos también opositores de este gobierno que destacaron la llegada del flamante jefe de gabinete Diego Santilli. Sí, bueno, distintas repercusiones. También contarles que obviamente era prácticamente un secreto a voces, que era el sucesor o era quien iba a hacerse cargo de esta cartera tan importante como es la jefatura de gabinete o la jefatura de ministros. Una persona que sin lugar a dudas tiene muchísimo músculo político, muchísima recorrida, es alguien que tiene los primeros auxilios sobre lo que se necesita cuando hay que hacer consensos, cuando hay que generar adhesiones, cuando hay que hacer negociaciones con otros espacios políticos. Es una persona que por distintos espacios en los que se ha movido a lo largo de su trayectoria política, ha sabido manejarse y adquirir mucha experiencia, una persona que es 100% del PRO. Hoy le preguntaban a alguien que es muy, muy cercano a Santilli, que es diputado de esta Cámara, que es Ritondo, le decía, le preguntaban justamente si lo reconoce a Santilli como un miembro de la Libertad Avanza o como un miembro del PRO. Y dice, no, es claramente un miembro del PRO, que entiende que con su experiencia y su capacidad política puede aportar a la gobernabilidad de un espacio político con la que el PRO se ha sentido prácticamente en necesidad de colaborar en prácticamente todos los temas. No ha habido tema alguno en el que el PRO haya tenido alguna incomodidad con la Libertad Avanza. Le preguntaban también a Ritondo si se trata ahora de un cogobierno, tanto que hay tantos miembros del espacio político del PRO integrando lugares dentro del Gabinete Nacional. Dijo que no, que un cogobierno requiere de acuerdos profundos y más amplios. Son simplemente personas que tienen su propia trayectoria, que son reconocidos y están ejecutando dentro de algún área de experiencia. Bueno, vamos a ver cómo le va a Santilli en este lugar, pero fue muy bien recibido. Exactamente. Además tiene, a diferencia de Adorni y de Pose, porque Franco sí tenía, digamos, experiencia en gestión, digamos, Santilli viene con mucha experiencia en gestión. No hay que olvidarse que fue, primero que estuvo a cargo de la seguridad de la ciudad de Buenos Aires muchos años y que fue el vicejefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, que tiene, digamos, experiencia en gestión que no tenían muchos dirigentes libertarios. Sí, y con eso también de la experiencia en la gestión, logra ganarse algo que en la Libertad Avanza justamente carecen la mayoría de los que tienen experiencia en gestión, que es la confianza de Karina Milei. Porque Patricia Bullrich también tiene experiencia en gestión, pero nunca se ganó la confianza de la hermana del presidente. Bueno, el caso de Santilli parece ser distinto. Sabemos igualmente que la confianza con Karina Milei de un momento para el otro se puede romper y todo se puede dar vuelta. No parece ser lo que está ocurriendo ahora. Bueno, pero Caputo también tiene experiencia en la gestión y ganó la confianza de Karina Milei. De a momentos. De a momentos. Yo no lo daría tan seguido. Luis Caputo. De Luis Caputo, digo. Sí, de Luis Caputo me estoy refiriendo. Sí, pero Luis Caputo tiene un vínculo directo con Milei diferente, claro, que es el que entiende de economía. Entonces ahí me parece que Karina Milei no talla tanto como en el caso del jefe de gabinete. Como en otras relaciones políticas. Y en lo que tiene que ver con esta idea de alentar tanto el riesgo Cuca, algo que movía demasiado Caputo en su momento, que fue en los momentos en los que empezamos a ver capaz un Caputo más político, ¿no? Más tomando un rol que antes por lo menos no se le había visto. Cuando él era ministro del gobierno de Macri no tenía ese rol de análisis de la situación a nivel político, digo, ¿no? Y eso empezó a generar distintas rispideces con la hermana del presidente. Creo que la figura de Diego Santilli es una figura técnicamente interesante para ver ahora, digamos,
en qué se va a convertir esto, ¿no? Porque a veces pueden ser solamente nombres o pueden ser reposiciones en las cadenas de mando, pero bueno, evidentemente esto es una persona que, digamos, si bien me parece que en la danza de nombres que flotaba, bastantes coincidían en que Santilli era un poco el que se imponía como el sucesor. Había otras personas mencionadas, estaba por allí la posibilidad de traer a alguien del espacio más del mundo empresario, que también era algo que estaba circulando. Bueno, Santilli es el nombre que se impuso y me parece que es interesante conocer en qué se va a convertir ahora esta jefatura de gabinete, y sabemos también que Santilli, que ha estado también con distintos periodos dentro del Senado, dentro de la Cámara de Diputados, también es una persona que se va a sentir muy cómoda viniendo a presentar sus informes de gestión, porque sabe cómo se maneja también la cosa aquí dentro del Parlamento. Así que bueno, creo que tiene un perfil, si se quiere, comparable o equiparable al que tuvo Guillermo Francos, que también se le destacaba su posibilidad de negociar con distintos espacios, su músculo político, su experiencia claramente como un miembro que venía con una carrera política a ocupar un lugar de máxima sensibilidad. Tengo algunos tweets para compartir con ustedes. Dale, de cómo perfecto. distintos funcionarios y compañeros del espacio político del PRO saludan la designación de Diego Santilli. Uno es el de la senadora Patricia Bullrich, que puso muchos éxitos en este nuevo desafío. Colo, vamos a acompañar desde el Congreso para estar a la altura del cambio que eligieron los argentinos. Si queremos cambiar el país de verdad, teníamos que dejar de lado las distracciones y discutir las leyes importantes que impulsa el presidente. Algo para mencionar al respecto sobre esto, muchas cosas. Pero claramente la agenda parlamentaria quedó empantanada y empastada desde que el caso Adorni fue lo voy a decir coloquialmente, se terminó convirtiendo en un lastre que no se podía terminar de resolver. El tiempo dirá bien por qué, pero la cuestión es que toda la discusión política que pasaba acá en el Congreso quedó en un stand-by hasta que se resolviera esto. Bueno, inclusive el jueves pasado La Libertad Avanza decidió en el Senado hacer caer la sesión, pues si ellos se sentaban había sesión. Es cierto que el peronismo tampoco estaba dando quórum para tratar los proyectos que se habían establecido en labor, digamos, en contra de una interpretación de las mayorías que se necesitaban para interpelar al jefe de gabinete, pero digamos, La Libertad Avanza decidió eso porque no quería exponerse a tratar el tema de la interpelación, y con eso le trataba de dar tiempo al propio jefe de gabinete para que, bueno, ya decidiera su situación, porque iba a ser muy difícil evitar, por lo menos tanto en el Senado como en diputados, que avanzaran, como dijo ella ya en un reportaje televisivo, la moción de censura para destituir al jefe de gabinete. Y Patricia Bullrich, que fue de las primeras en emitir su mensaje cuando se conoció la designación, cuando se oficializó, mejor dicho, ¿no? La designación de Santilli, también, bueno, queda marcada hacia adentro de La Libertad Avanza como una de las pocas dirigentes que puede tener un tono aparte a la hora de referirse a la situación interna del gobierno, porque fue ella de las pocas, y que con mucha claridad salió a decir que Adorni no debía seguir en el gobierno, que justamente esto que decías vos, que era un lastre. Bueno, ella lo decía desde adentro del gobierno. Lo dijo, es cierto, después del 29 de abril, que fue el día que Manuel Adorni vino a esta Cámara de Diputados, y la propia Bullrich también estuvo ahí apoyándolo, cuando ya había una gran cantidad de gastos que el jefe de gabinete no podía justificar. Pero lo cierto es que fue una de las primeras que desde adentro, desde un lugar muy importante, ella es parte de la mesa política del gobierno, pudo alzar la voz y decir, esto va a complicar al gobierno. Sí, es súper interesante desde el punto de vista político. Me parece también lo que viene a marcar la senadora Patricia Bullrich, que fue miembro del Poder Ejecutivo y que luego le designan la tarea de aglutinar toda el colectivo parlamentario y la agenda parlamentaria. Ella tenía que dirigir esa agenda parlamentaria.
pero tenía un problema que era muy concreto y que era una pared a la que no se la podía atravesar, que era esta situación que hacía que cada vez que querían avanzar con temas propios, ir con una agenda que era requerida por el propio Poder Ejecutivo, como la inviolabilidad de la propiedad privada, como superrigio, como tantos otros temas que eran muy importantes para incluso también algo muy interesante, que era comunicar toda la agenda de los logros de la Libertad Avanza, tampoco terminaba de tener su justo reconocimiento, como era el control de la curva de la inflación y otros indicadores positivos que efectivamente había logrado el gobierno. Bueno, siempre terminaba chocando contra esta pared, que era la conversación estaba instalada en el tema Adorni y no había forma de superarla. Bueno, y ahora... Sí. Bullrich ya está hablando con los bloques aliados, pasó una sesión este jueves. La única duda que hay es si la labor parlamentaria será el martes a las 18 o el miércoles a las 18, pero la idea es que este jueves haya sesión para tratar dos temas, que es propiedad privada y la ley hojarasca. Y vuelvo un poco a lo que decía antes Silvia, en el hecho de cómo el oficialismo fue logrando estirar los plazos. Recordemos que la semana anterior, bueno, fue la que no hubo quórum, pero la anterior también había convocado una sesión que en labor parlamentaria se decidió no llevar a cabo esa sesión y darle una semana más. Después vino la semana siguiente, o sea, la semana anterior, donde hubo sesión, pero no hubo quórum. Bueno, el que estuvo detrás también desde el oficialismo de esa estrategia política de dilatar los tiempos lo máximo posible, de esta idea de convocar a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que la interpelación y la moción de censura empiece a discutirse primero en comisión y no en el recinto, es decir, una forma de poner un paso previo. Bueno, el que estuvo detrás de todo eso también fue Diego Santilli, como ministro de Interior, como hombre de la política de este gobierno, como un hombre con mucha capacidad para negociar, tanto con los gobernadores como también con el PRO, que siempre tuvo un teléfono rojo con la Casa Rosada, pero que en los distintos momentos de la gestión libertaria tuvo picos de tensión donde eso se cortaba. Bueno, Diego Santilli siempre tuvo esos vasos comunicantes con Cristian Ritondo, con Mauricio Macri, y eso le permitió al oficialismo estirar lo más posible lo que terminó siendo la agonía de Manuel Adorni, porque hoy el jefe de gabinete fue eyectado, el ex jefe de gabinete, fue eyectado de la Casa Rosada, por más que él lo quiera vender como una renuncia en agradecimiento a todos los lamentos que le toca padecer. Vamos a repasar el propio tuit de Diego Santilli. Perdón, me equivoqué. Del presidente de la Cámara de Diputados, de Martín Menem. Después tenemos el de Santilli. A ver cómo lo felicitaba el presidente de la Cámara de Diputados. Felicitaciones, Diego Santilli, por la designación como jefe de gabinete. Conozco tu dedicación, tu profesionalismo y la fuerza que le pones a cada desafío. Sabes que voy a acompañarte y a ayudarte en todo lo que haga falta para seguir construyendo la Argentina que queremos junto a Javier Milei y Karina Milei. Bracito para arriba, corazoncito violeta, BLLC, signo de exclamación. Gracias. Bueno, y seguimos. A mí tampoco llegué muy cómodo. Pero llegaste. Con lo justo. Llegaste y definiste bien al área. Escúchame, y tenemos también el propio comentario que hace en su red social el colorado Diego Santilli. ¿Permitirá que le sigamos diciendo colorado? Yo creo que sí. Sí, totalmente. Gallini colorado. Aviso que tiene una virtud. Compartimos el mismo equipo. Muy bien. Ahí ese Sí, Tony llega. ¿se puede agrandar un poquito más la imagen? A ver, no sé yo si con me las sirve. gafas me lo No. agrando y te lo leo yo. Dice, asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para este gobierno, que para que este gobierno siga haciendo historia. Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales, y por eso yo voy a trabajar en equipo, junto a un gran gabinete encabezado por el presidente Javier Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para poder sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron. Voy a dejar todo para que este gobierno siga avanzando en las reformas estructurales. Acá también hay algo importante para leer, ¿no? Reformas estructurales que la Argentina necesita hace décadas. Gracias al presidente y a la secretaria general por la confianza. Y ahí repostea la foto donde está el presidente con el mameluco de YPF y la hermana, Karina Milei. Bueno, reformas estructurales que este país necesita, claro, porque también de esto se está hablando. Evidentemente el gobierno apunta a esto, ¿no? Estas reformas de segundo grado, de segunda instancia,
que va a terminar de acompañar el modelo económico que en el que el presidente confía o el que el presidente está impulsando. Sí, dos cositas sobre esto. El presidente habló ayer también con Luis Majul en La Nación Más y él dijo que descree de estas versiones de que Manuel Adorni paralizaba la gestión de gabinete. Él está convencido de que todas sus promesas de campaña ya fueron cumplidas, sus promesas de campaña de la elección de 2025, ya fueron aprobadas con la ley de glaciares, con la reforma laboral, con el presupuesto. Bueno, en su plataforma de campaña también estaba la reforma política y quedó paralizada. Así que es falso lo que dice el presidente en ese sentido, pero esa es un poco la retórica del gobierno. Y después un párrafo aparte para algo que dice Diego Santilli en ese mensaje, que para mí no es menor, que es, él dice, creo en los proyectos colectivos. Y creer en los proyectos colectivos, en la libertad, hablar de colectivos ya en La Libertad Avanza, donde son anticolectivistas, anti todo lo que tiene que ver con organización de mucha gente trabajando en conjunto, hace mucho ruido en un espacio político también donde lo que no se pondera tanto el colectivo como si la figura del presidente Javier Milei. Eso es algo que donde Diego Santilli empieza a marcar con mucha sutileza, alguna diferencia con el modelo de poder que tiene La Libertad Avanza, que está enfocado en la figura del presidente y de su hermana Karina. Yo lo interpreté de otra manera. Yo lo interpreté hasta como una crítica a Patricia Bullrich. Porque ahí lo que él dice, para mí eso es trabajar en equipo y no salirse del equipo, ante la diferenciación que hizo Patricia Bullrich, que él no hizo con el tema Adorni. Sí. Yo Sí. también lo interpreto con un mensaje más hacia adentro, Sí, yo lo también. mismo que Silvia. Creo que también habla un poco de estos integrantes de un equipo que se formó claramente en el PRO, que están pensando no solamente, pienso yo, en su propio recorrido y proyección política, porque obviamente esto es una instancia muy importante en la carrera política Sí. de Santilli, por lo tanto también para todos aquellos que vienen con ese envión, teniendo en cuenta que el año que viene es un año también de definiciones políticas y estructurales, me parece que pensar en lo colectivo es, bueno, no importa desde qué color político vengamos, pero queremos sacar un país adelante y hay que dejar de lado algunas diferencias si es que las hubo. Yo no sé. Y ambiciones personales. Y ambiciones personales también. Sí. Pero está bueno tener diferentes visiones sobre un A mí me mismo llevó a tuit. pensar en eso cuando lo leí Está bueno, anoche. está muy bueno. Hacemos la pausa, la primera aquí en Consenso, y en un ratito seguimos adelante porque Silvia trajo su tema, también lo hizo Tony y por supuesto tenemos la agenda para contarles cómo viene planteada esta semana. Ya venimos. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley.
Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos adelante aquí en Consenso y Silvia nos estaba contando sobre un proyecto que inicialmente era de Patricia Bullrich, o una propuesta que inicialmente era de Patricia Bullrich, que era la de la ley antibarras, o sea, ver cómo sacarse encima a los barra bravas y tratarlos como una estructura criminal que, bueno, que en efecto lo son. Bueno, vamos a decir que el proyecto entró en marzo del 2025, pero por diversas situaciones y por las minorías que tenía el gobierno, priorizó otras iniciativas y parte fue el año pasado muy complejo para Libertad Avanza para poder impulsar determinados proyectos. Entonces vamos a hablar de este proyecto que van a tratar el miércoles en la Comisión de Legislación Penal. A las 11, vamos con nuestra primera placa, a las 11 se va a abrir el proyecto, digamos, para criminalizar a las barras bravas, que es establecer un régimen de prevención y represión de delitos en espectáculos y una reforma de la ley de la ley de drogas. Vamos a nuestra siguiente placa. La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, convocará a funcionarios a exponer ante los diputados sobre esta iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo. Vamos a nuestra siguiente placa. La iniciativa busca como punto central aumentar las penas a los barra bravas y que sean declarados como un tipo especial de asociación ilícita. Es decir, tendrá un encuadre específico, no va a ser un encuadre como conocemos nosotros a las asociaciones ilícitas. Sí, va a ser interesante ver cómo definen a lo que son barra bravas, porque yo me imagino que se va a trabajar para que no cualquier organización de hinchas juntos que vayan a la cancha puedan ser considerados barra bravas, pero... Bueno, tienen como una cosa bien específica, detectados los barra bravas, y aparte determinados negocios, inclusive que algunos son acordados con dirigentes de clubes. Sí, pero cómo se va a definir eso en el proyecto, me parece que ahí va a estar lo más importante de la cuestión. Exactamente. El proyecto fue diseñado por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, en sus funciones y obviamente enviado por el Poder Ejecutivo, impone penas graves para los dirigentes de los clubes que colaboren con los barras bravas. Este me parece que es el punto clave del proyecto. Porque vos podés penalizar, podés detener a los barras bravas, pero nunca vas a terminar con su accionar delictivo si no cortás con el acuerdo que tienen con algunos dirigentes que lo protegen. Sí, la connivencia política. Exactamente. Sí, incluso en muchos casos también apareció como desde la cárcel, ¿no? Algunos barra bravas seguían manejando los negocios. Dentro del club, dentro de sus negocios que tenían asociados a algunas cuestiones como que ahora las vamos a explicar, como entradas o como otros tipos de negocios delictivos. Sí, barra brava, que además son muchas veces la fuerza de choque de manifestaciones populares,
son un brazo ejecutor de algunas cuestiones muy puntuales que se necesitan, ¿no? Los hemos visto. Y de partidos políticos también. Sí, sin duda, sin duda. Y de organizaciones sociales, de organizaciones políticas, de organizaciones sindicales, también, de los sindicatos. ¿Cuántas También veces los hemos tienen visto? muchos vínculos. Se autoriza investigar, esto es un dato muy importante el proyecto, se autoriza investigar a los dirigentes de los clubes que colaboren con los barra bravas, ya sea entregando entradas o manteniendo determinados vínculos, y si son responsables podrán tener sanción hasta de 6 años de prisión. Vamos a ir a nuestra siguiente placa, vamos a hablar un poco de cuáles son las penas. Penas de 3 años y 6 meses a 6 años aquel que porte armas blancas, piedras, botellas u otros instrumentos contundentes en ocasión de un partido de fútbol, porque a veces entran bastantes armaditos los muchachos. No, y son los que controlan todos los negocios alrededor del Sí. espectáculo deportivo, también patoteando de esta manera. Si me dejas el auto, me tenés que cobrar me tenés que pagar 50.000 pesos, y si no, mira que te aparece todo el auto rayado, porque así te lo piden. No, sí, no son demasiados, no tienen demasiados... No son muy diplomáticos. muy diplomáticos, no, la Cancillería no van a ir. No, no. De 4 a 8 años para aquel que introdujera, guardar o portar elementos inflamables, asfixiantes y tóxicos. Y hasta 10 años por portar armas de fuego o artefactos explosivos. Estas son las penas que se están hablando del proyecto para combatir el accionar delictivo de las barras. Esto también no tiene nada que ver con los hinchas. Estamos hablando de grupos que se organizan para delinquir dentro de los espectáculos deportivos. Exactamente. Sí, dentro y fuera o en asociación con los... Exactamente. Acuérdense lo que pasó en el estadio de, creo que era Independiente, que tenían guardados en la... Era Independiente ahora con el grupo, con la U, cuando se enfrentaron. Ah, sí, Independiente. Que tenían guardado, material. Artillería en el club. Exactamente, o eso mostraban las imágenes, no sé, no me consta, pero eso mostraban las imágenes. O el caso también, de cuántas veces hemos contado de resoluciones recontrasangrientas afuera de los estadios, y decís, ¿cómo tienen este poder de guerra? ¿Cómo es que tienen...? Y llegan a la cancha, no sé, y después en la tribuna apuñalaron a tal. ¿Y cómo llegaste con un puñal a la tribuna? Bueno, tienen contactos, ¿no? Los muchachos. Sí, esto en realidad pasan es una con esas reforma. cosas. Había una ley de espectáculos deportivos para combatir el delito que había sido aprobado en la época a instancia de Fernando de la Rúa. Después tuvo algunas modificaciones, pero evidentemente no alcanza. No, totalmente. No alcanza. Y hay casos muy concretos que te demuestran que efectivamente cuando vos querés meterte con la cuestión barra brava se puede. Ejemplo, hooligans. Se resolvió la violencia fatal de asociada a los espectáculos deportivos en Inglaterra, se pudo resolver. Eso no volvió a pasar. Entonces, es una decisión. Después tenés una multiplicidad de verticales de negocios asociadas a los barras, que son el trapito, la venta de banderas, de camisetas, la reventa de entradas, credenciales, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es una discusión que... Permisos de estacionamiento. Sí. Vamos a ver ahí también cómo lo empuja el oficialismo a partir de ahora que, ya lo mencionan como una reforma, ¿no?, de segunda instancia, ya con el régimen penal juvenil, ya con distintas reformas que fueron implementando, que pretenden avanzar con esto. Sí, son organizaciones criminales, no estamos hablando de simpatizantes, ¿no? No confundamos, es lo que dice Silvia. El Barra Brava es una organización criminal con muchísimos contactos que se pone una camiseta de fútbol, pero no son hinchas que les gusta mucho y son unos apasionados medio loquitos, no. Son flor de delincuentes que visten una determinada camiseta y que tienen negocios con los clubes de fútbol y con sus dirigentes. Y que sienten que tienen impunidad. El caso Agostina es un caso claro. Absolutamente. Que sienten que tienen impunidad porque alguna protección tienen que tener. La tienen, sí, sin dudas. Bueno, interesante ahí lo que trae Sil. Seguimos, tenemos un proyecto que nos presentabas vos, Tony, que tenía que ver con los gastos de funcionamiento. Sí, es un proyecto de la diputada nacional por Río Negro. No sé si teníamos un material para ver antes sobre
o para comentar sobre esta diputada Andrea Serkis, diputada por Río Negro. Sí, tenemos un tape de la diputada Serkis, ¿no? Sí. A ver, no, lo ponemos listo. Seguimos adelante con las placas entonces de Tony. Seguimos con esto. Bueno, es un proyecto de ley que lo que busca es fijar el financiamiento para la ciencia y tecnología. La iniciativa de Andrea Serkis se llama Condiciones Base para la Sostenibilidad y Protección del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Uno de los puntos que más recortes presupuestarios sufrió en el último tiempo. Lo que propone la iniciativa es actualizar los gastos de funcionamiento, insumos y equipamientos según el IPC acumulado desde diciembre de 2023 con ajuste bimestral posterior, lo que sería un aumento del 500%, algo que el gobierno no parece estar muy dispuesto a avanzar, manteniendo esta idea de que lo que no se toca es la regla fiscal, ¿no? La diputada es una científica, Sí. es una diputada formada en las ciencias físicas. Sí, es una de las diputadas que planteó argumentos en contra de la reforma de la ley de glaciares, por ejemplo, Claro. hablando de cómo el impacto en el ambiente podía perjudicar el desarrollo de esas poblaciones. Ujú. Decíamos, este proyecto para los salarios fija una actualización no inferior al IPC para todos los trabajadores del sistema científico-tecnológico, teniendo en cuenta el ajuste salarial que viene sufriendo tanto el sector público, pero en particular el sector de la ciencia desde 2023, perdón. También, por otro lado, prohíbe despidos, retiros voluntarios y reducciones de planta en organismos que ya están por debajo de los niveles inferiores fijados en 2026, cuando el gobierno de Mauricio Macri fijó este plan de modernización del Estado. También formaliza las designaciones adeudadas, entre ellas los 559 postulantes seleccionados en la convocatoria de 2022 por el CONICET, aún sin designar. 559 cargos que ya fueron designados para el CONICET, pero que todavía no se avanzaron con esas designaciones formales, es decir, se llevó a cabo todo el procedimiento, pero todavía no se avanzó, son 559. Lo que busca este proyecto de ley también es ejecutar esa orden. La diputada Serkis advirtió que en el sector se trabaja con menos de la mitad del presupuesto que en 2023. Ya se perdieron casi 5.000 profesionales, muchos que deciden renunciar ante los bajos salarios, ante la pausa de distintas investigaciones científicas y eligen hacerlo para organizaciones fuera de la Argentina, y muchos de ellos terminan migrando a distintos países para poder llevar adelante las investigaciones que acá se decidió pausar por falta de presupuesto. Decíamos, ya se perdieron más de 5.000 profesionales en todo el sistema y la inversión en el área es apenas el 0,16% del PBI. Es el más bajo registrado desde la ley de ciencia. El proyecto se estructura en 4 ejes: recuperar el presupuesto y los salarios a los valores del inicio de la actual gestión y fijar un piso mínimo de personal en los organismos, que los distintos áreas y departamentos de los organismos puedan tener la cantidad de gente necesarias para trabajar. Lo que busca también este proyecto, Meli, Silvia, es regularizar el ingreso de nuevos doctores para evitar justamente lo que mencionábamos antes, que tiene que ver con los profesionales que deciden seguir con sus investigaciones científicas afuera. Porque ¿qué es lo que termina pasando? El Estado muchas veces invierte en el inicio y en el desarrollo de las investigaciones científicas, pero si en un momento eso se pausa, no puede seguir, y todo eso que vos ya gastaste no sirve para nada, porque en muchos casos estos científicos, que ya son más de 5.000, terminan yendo a trabajar a otros lados. No es que un científico, o en la mayoría de los casos, no es que dejan de trabajar de científicos para ponerse a manejar un Uber. Digo. Es un momento donde todo el conocimiento del I+D, la ciencia, está siendo muy demandada en todo el mundo, principalmente por los estados. Entonces estos científicos terminan yendo a otros lugares para poder desarrollar sus investigaciones, que comenzaron siendo financiadas por el Estado argentino. Ni que hablar que en la mayoría de los casos fueron formados también con gasto del Estado argentino a través de las universidades públicas. Entonces, todo eso termina siendo un derrotero donde se termina perdiendo muchísimo dinero, porque son investigaciones que después triunfan y avanzan en otros lugares del mundo.
decíamos, busca regularizar el ingreso de nuevos doctores, esto ya lo decíamos, para evitar la emigración y garantizar la continuidad del financiamiento de las investigaciones en curso para que justamente no pasara esto que comentaba recién. Para financiar el sistema, el proyecto restituye impuestos eliminados por el gobierno, como el impuesto personal, los impuestos internos al tabaco, a las bebidas alcohólicas, a los autos de lujo, embarcaciones y aeronaves, que son impuestos que el gobierno de Javier Milei eliminó en el principio de su gestión, es decir, que da explicaciones de cómo se financiaría esto, algo que el gobierno reclama y exige cada vez que hay algún proyecto que toca las arcas presupuestarias, toca el equilibrio fiscal. El gobierno lo que dice es, bueno, decime cómo lo financio. Bueno, así propone financiarlo la diputada Serkis, lo repetimos, restitución de impuestos, como el impuesto interno al tabaco, a las bebidas alcohólicas, a los autos de lujo, embarcaciones y aeronaves. Además, crea el Fondo de Financiamiento Básico SINTI, destinado a sostener los programas y proyectos previstos de la ley. La propuesta cuenta con el respaldo de 32 diputados de Unión por la Patria, diputados también de Encuentro Federal, de Provincias Unidas y de la Coalición Cívica, más el aval de distintos referentes científicos que firmaron este petitorio de la diputada Serkis, a la que definió como el punto de partida para luchar y poner en pie a la ciencia argentina. Bueno, ahí estamos con este proyecto que de alguna manera hace un análisis profundo del cuadro de situación crítico en el que está la ciencia argentina, cuando también los científicos, a través de distintas cuestiones, se han impuesto en la agenda pública. Por ejemplo, lo mencionábamos la semana pasada con la instalación de este nanosatélite en el Artemis II, y que fue creado por científicos argentinos en distintas universidades públicas. Y lo mismo con el streaming que buceó en el fondo del mar y en tiempo real logró una repercusión récord. O sea, los científicos, aunque no los veamos, están ahí generando conversaciones muy interesantes que repercuten a favor de preguntarnos con quiénes más cohabitamos este planeta. Lo mismo con toda la posibilidad de investigar el espacio, la posibilidad también del talento del ecosistema aeroespacial, que también está generando mucho impacto en el mundo, ¿no? La carrera aeroespacial de la Argentina en el mundo es realmente muy impresionante. Y hasta hace unos meses, diría, nadie los miraba, nadie los escuchaba, no se sabía ni que estaba tan bien posicionado nuestro país en ese área, ¿no? Y, o sea, compitieron con muchos otros países para colocar nada más ni nada menos que un nanosatélite. Además, nuestro país tiene satélites, algo que otros no. Así que, bueno, los científicos están ahí como... Sí, mostrándonos que es importante que se apueste a la ciencia y la tecnología y a la innovación en un gobierno que además le importe mucho este aspecto, el de la innovación. El tema es, bueno, poder darle sustentabilidad y desarrollo. Bueno, paren que tenía por acá la agenda también para compartir con ustedes. Espérate que la encuentre. Acá está, bueno, vos la tenés, dale, sí. Contámela. Bueno, mañana... Martes a las 11 está la bicameral de defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sí. Ojo con este tema porque van a tratar el reglamento del nuevo concurso para elegir al defensor del niño. Todavía no es un cargo vacante. Todavía es un cargo vacante, quedó vacante después que decidieron que no podía seguir más. Granman se llamaba, ¿no? No, Graham. Y Marisa Graham. Y después el otro tema que se trata es deportes, y a las 14 ciencia, tecnología e innovación productiva. Y a las 15 se va a suspender, pero estaba asuntos constitucionales. Claro, por todo lo que ya sabemos que ocurrió el fin de semana, que era el tema de la interpelación o la posibilidad de avanzar con una moción de censura contra el jefe de gabinete. Ahora, sobre interrumpo un segundo la agenda, sobre las posibilidades que próximamente venga el flamante jefe de gabinete a dar su informe de gestión al Senado, tal como lo iba a hacer Manuel Adorni, que tenemos que esperar. No hay chance. Sí, el informe del jefe de gabinete tampoco estaba previsto. Formalmente no había ningún tipo de convocatoria para el Senado para el 2 de julio. Nadie lo estaba esperando. Nadie lo estaba esperando, hay que seguir. Bueno, y el miércoles 1 de julio
A las 10 de la mañana se reúne la Comisión de Asuntos Municipales. A las 11 de la mañana se reúne la Comisión de Legislación Penal. Y a las 15 la Comisión de Educación. No sé si ahí vos, Silvia, tenés algo de temas que atraviesen estas 3 comisiones del miércoles o algo muy puntual. No. Bueno, son temas muy actuales, sobre todo el de la legislación penal, porque se sigue tratando de avanzar en distintos proyectos, ya que el tema siempre de la falta de actualización de la justicia y la falta de estar con capacidad de respuesta en tiempo relativamente breve, hace que se perciba como una justicia que es injusta, ¿no? Esto también es algo que siempre se le reclama a la justicia, y siempre hay un caso que tristemente se termina imponiendo, como que resuena en función de esto. Bueno, también quería compartir con ustedes que se está viendo con mucha preocupación lo que está pasando en Venezuela con este terrible sismo con múltiples réplicas, y hay mucha expectativa respecto de la ayuda que pueda darle nuestro país, que había anunciado que a través de las fuerzas especiales y sobre todo de las Fuerzas Armadas iban a estar brindando asistencia. Yo sé que estaban ahí terminando como de generar las colectas para también enviarle al país, y se había pedido que se concentraran principalmente en medicamentos y alimentos no perecederos. Viajaron grupos de bomberos también. Cascos azules. Bomberos, y estamos viendo los estragos que ha dejado hoy mismo. De nuevo hubo otra réplica, y bueno, es realmente muy pero muy triste, porque además hay argentinos que están en la lista de las personas desaparecidas y siendo personas buscadas, y también porque nuestro país es un país que es uno de los principales receptores de los emigrantes, de los inmigrantes en verdad venezolanos, o sea, quienes han salido de Venezuela por la crisis humanitaria y política, y nuestro país es un país que aloja una de las comunidades más importantes. Y que Venezuela también siempre recibió muy bien a la Argentina en sus distintas tragedias históricas, particularmente en la última dictadura militar. Muchos argentinos, para exiliarse, encontraron en Venezuela un lugar de paz y tranquilidad. Así que sí, un saludo muy grande a todo el pueblo venezolano, y bueno, ojalá pronto se... Tenés toda la razón ahí con eso que decís, también como esto ha sido algo recíproco y mutuo. Bueno, es realmente dramático por donde lo mires, dramático por lo humanitario, por la infraestructura, por la incapacidad que han tenido para poder darle soporte a las personas que lo perdieron absolutamente todo, y porque tampoco, hablando de ciencia y tecnología, a pesar de que son movimientos y a pesar de que Venezuela está ubicada en una zona geográfica pasible de atravesar este tipo de eventos sísmicos, nadie lo previno, nadie anunció esta tragedia, lo cual hace mucho más difícil darle respuesta rápida a esa gente. Bueno, chicos, gracias por lunes vos, juntos. Nos vemos la semana que viene. Con ustedes, por supuesto, nos vemos mañana aquí en Consenso, y se quedan también en la pantalla de TV porque hay mucha más actualidad de información de la mano del equipo de Mauricio Cantando, que ya está llegando. Chau, buen día.